Ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar. En esta fecha nos corresponde desarrollar el tema de buenas prácticas en licitaciones con el Estado, ¿ok? Tema bastante amplio, hay mucha, y yo diría demasiada información, y vamos a, de alguna forma, entrar en contexto, ver los, digamos, básicamente los procedimientos de selección, vamos a conocer un poco sobre este contexto, pero bajo lineamientos generales, ¿no? Y vamos a darnos una idea de cuánta información está en este contexto respecto de las buenas prácticas en licitaciones con el Estado. Es decir, yo para poder, digamos, implementar o contar con buenas prácticas, obviamente tengo que conocer el contexto de lo que hoy por hoy se nos da en la parte de licitaciones y concursos públicos, ¿no? Entonces, primero vamos a conocer un poco sobre los mecanismos, sobre la metodología y el paso final va a ser poder, digamos, establecer ahí algunas prácticas relacionadas a este contexto. ¿Ok? Mi nombre es Hernán Salazar, encargado de las capacitaciones, y vamos a entrar al desarrollo. Muy bien, este es el temario. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la referencia normativa derogada, ¿correcto? La referencia normativa actual. Vamos a hablar de un tema importante que son los principios rectores de la Ley 320069. ¿Cuál es la estructura que presenta esta nueva ley? ¿Correcto? Tanto bajo la ley como bajo el reglamento, ¿correcto? Vamos a ver cómo está conformado esa estructura. Vamos a ver los procedimientos de selección competitivos según la ley y cuáles son sus conceptos vinculantes, ¿correcto? Vamos a ver lo que es licitación pública, concurso público, otras modales diferenciadas, procedimientos diferenciados, y también hablaremos sobre los contratos menores, es decir, vamos de alguna forma a poder ubicarnos como proveedor y bajo nuestro objeto social vamos a poder, digamos, ubicarnos dentro de los distintos procedimientos de selección en cuál podríamos ubicarnos como organización, ¿correcto? Porque cada uno tiene ciertas características llamadas condiciones de uso. ¿Ok? Y que a diferencia de la normativa anterior, pues digamos que no prima tanto el tema de la cuantía, sino también es considerado las condiciones de uso, ¿no? Para un procedimiento de selección, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta inducción, ¿no? Vamos a ver los que son contratos menores, y sobre los contratos menores hay un tema de supervisión, hay un tema de regulación, hay un tema de prohibición, hay un tema de conciliación, ¿no? Y vamos a ver el requerimiento respecto de estos contratos, cómo se tramitan, cómo se ve la parte de las modificaciones contractuales, cómo se resuelve un contrato menor y finalmente, bajo lineamientos generales, cuáles son las buenas prácticas en las licitaciones con el Estado. ¿Ok? Entonces vamos a entrar al desarrollo. Muy bien, tenemos la referencia normativa derogada. ¿Por qué lo cito? Porque las fechas son recientes, ¿correcto? A través de la publicación que se realizó en julio del 2014, contábamos con la ley número 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, ¿correcto? A lo largo del tiempo, esta ley ha tenido muchas modificatorias, ¿correcto? Y también, como consecuencia de esta ley, surge el Decreto Supremo 344 del 2018, que es el reglamento de la ley número 30225, ¿ok? Que es la ley de contrataciones con el Estado que fue publicado en diciembre del 2018. Es decir, tanto la ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, como su reglamento, es decir, la ley, ¿no? La ley 30225 y su reglamento, digamos que fueron digamos, fueron aplicados, ¿no? Hasta, ojo, el 21 de abril del 2025. Es decir, hasta hace poco, recién ha sido derogado toda esta, digamos, digamos, esta ley y este reglamento, ¿correcto? Son las normas derogadas, ¿ok? Muy bien. Por favor, ¿pueden confirmar si están viendo la diapositiva y si están escuchando de manera correcta? Por favor, me confirman antes de avanzar. Sí. Ah, ya, ok, ok. A ver, por favor, denme un segundo. Como estoy sin comunicación, denme un segundo para poder comunicarle a la persona que está administrando el link para que pueda dar Ya están pase. admitidos.
Ah, ya, perfecto. Gracias, Oscar. Listo. Ok, entonces les comentaba sobre esta referencia normativa que hace poco, es decir, hasta el 21 de abril del 2025, ¿no? Ha sido derogada, ¿correcto? ¿Y cuál ha sido la nueva normativa que va a regir lo que es las contrataciones con el Estado? Entonces, aquí tenemos la ley número 32069. Es la Ley General de Contrataciones Públicas, así se llama esta nueva ley, que fue publicado, ojo, el día 24 de junio del 2024. Pero si fue publicado en junio del 2024, ¿por qué en la diapositiva anterior se indica que la antigua normativa se aplicó hasta el 21 de abril del 2025? Y aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, la nueva ley, la 32069, ¿no? Fue publicado el 24 de junio. Pero nos dice además que esta norma entrará en vigor a los 90 días calendarios de la publicación de su reglamento. Por lo tanto, tampoco teníamos la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque tenía un plazo de 90 días para que publiquen su reglamento. Y a partir de ese momento, es decir, de la publicación del reglamento, entraría en vigencia la nueva ley. Y eso sucedió a través del Decreto Supremo 009-2025, ¿no? En la que se publica el reglamento de la ley número 32069, Ley de Contrataciones Públicas, que fue publicado, ojo, el 22 de enero del 2025. Entonces, si tenemos la publicación del reglamento el 22 de enero del 2025 y se indica que la ley entra en vigor a los 90 días después de la publicación de su reglamento, ¿qué quiere decir? Que tanto la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, como su reglamento, ¿ok?, entran en vigencia a partir del 22 de abril del 2025. Por lo tanto, la antigua norma solamente rige hasta el 21 de abril del 2025, es decir, las normas que ya han sido derogadas. Por lo tanto, la aplicación de todo el contenido, tanto de la ley como su reglamento, entra en vigor a partir del 22 de abril del 2025, hace poquito nada más, ¿no? Entonces, esta es la nueva ley y este es un nuevo reglamento que rige lo que es las contrataciones públicas, ¿correcto? Y que de alguna forma te da, digamos, los lineamientos para poder, digamos, conocer un poco sobre este contexto que, repito, es bastante amplio y lo vamos a ver bajo lineamientos generales. ¿Ok? Entonces queda claro cuál es la referencia normativa derogada y cuál es la referencia normativa que hoy por hoy nos rige a partir del 22 de abril del 2025. ¿Ok? Muy bien. Hablemos sobre los principios rectores de la nueva ley, es decir, de la ley 32099. Como pueden ver, son muchos los principios rectores, pero que sin embargo, estos principios es, digamos, la columna vertebral de toda esta ley, ¿no? Vamos a describir de manera, digamos, bajo lineamientos generales un poco cada uno de ellos y comentarlos, digamos, de la mejor forma. Dice legalidad. ¿Qué quiere decir? Que las partes que están, digamos, o los actores que están involucrados dentro de este proceso de contratación, este principio los llama a que los actores deben actuar con respeto a la Constitución, ¿correcto? Tienen que actuar con respeto a la ley, tienen que actuar con respeto al derecho, ¿correcto? Entonces, digamos que todas las facultades atribuidas a través de la ley y todas las facultades atribuidas a través de la norma tienen que ser respetadas por ambas partes, por las partes involucradas, por los actores que intervienen en un proceso de contratación. Por eso se llama principio de legalidad. En la parte de eficacia y eficiencia, ahí es donde las entidades contratantes, es decir, el sector público, tiene que actuar de manera eficaz, tiene que actuar de manera eficiente. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma va a lograr que se cumplan sus fines, ¿no? Obviamente fines públicos, porque estamos hablando del Estado, ¿correcto? Por lo tanto, ellos tienen que priorizar sus objetivos, ¿correcto? Por lo tanto, digamos, la aplicación de este principio que es eficacia y eficiencia, digamos que tiene que estar plasmado a lo largo de lo que es un proceso de selección, ¿no? A través de sus distintas fases que vamos a comentar también de manera general. La parte del valor por dinero, es decir, digamos que aquí las entidades contratantes, es decir, el Estado, tiene que maximizar el valor, ¿no?, de lo que van a obtener en una contratación, ¿correcto? Por lo tanto, implica que el Estado tiene que asegurar que se cumpla la finalidad que es objeto de la contratación
pero no solamente considerando la calidad, sino también considerando los costos y los plazos que se tienen que respetar dentro de un proceso, ¿correcto? Por lo tanto, ahí ya no solamente se va a procurar que se cumpla la parte de que sea el menor precio, sino que el menor precio tiene que estar acompañado de calidad y de cumplimiento y de entrega, ¿correcto? Ese es el principio de eficiencia y eficacia, ¿no? Perdón, de valor por dinero. La parte de integridad. Esta parte, digamos, es interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de integridad, en este contexto estamos hablando de la conducta de los actores, es decir, todos los actores involucrados en un proceso de licitaciones están obligados, ¿no? A, digamos, a demostrar honestidad, demostrar integridad respecto de poder, digamos, realizar prácticas lícitas dentro de un proceso, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere, que los actores deben de demostrar integridad. La parte de presunción de veracidad, digamos que es un principio que, digamos, básicamente beneficia a los actores, básicamente a los proveedores, porque son los proveedores quienes van a elaborar documentos, los van a tramitar dentro del proceso de contratación, de licitación, ¿ok? Por lo tanto, van a emitir documentos, quizás van a emitir declaraciones formuladas, ¿no? Como consecuencia de un requerimiento por parte del Estado. Entonces, toda esa documentación y toda esa tramitación, digamos, el Estado presume, ¿no? Que es veraz, pero eso no quita después de que pueda realizar, digamos, los filtros correspondientes, ¿no? Pero en primera instancia existe la presunción de veracidad. Lo que es la causalidad, es decir, aquí este principio, digamos, determina, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Es decir, en quién recae, digamos, si es que existe una desviación, si existe una conducta, digamos, que es como consecuencia de una infracción. Entonces, la causalidad te dice, tú no puedes ser responsable y por lo tanto no puedes ser sancionado, ¿no? Por un hecho que tú no has originado, por un hecho ajeno, sino que tiene que ser, digamos, responsable y sancionable solamente por el actor correspondiente, ¿no? Ese es el principio de causalidad. La parte de publicidad, digamos que es uno de los principios más importantes. ¿Por qué? Porque las entidades contratantes, ¿ok? Es decir, el Estado va a garantizar que dentro de un proceso de contratación exista ese principio de publicidad, es decir, existe ese principio de difusión. ¿Por qué? Porque con ese principio va a promover, digamos, varias cosas, ¿no? El primero de ellos es que va a promover la libre concurrencia. ¿Por qué? Porque al existir publicidad y hacer de conocimiento de un requerimiento, ¿ok? Que va a promover la libre concurrencia, es decir, va a promover que los proveedores puedan estar presentes dentro de un proceso de licitación, ¿correcto? Y va también a promover lo que es la competencia leal, competencia efectiva. Por lo tanto, digamos, ese principio es uno de los más importantes dentro de esta relación. La parte de libertad de concurrencia, que ya un poco lo hemos tocado, ¿no? Es decir, las entidades contratantes, ¿no? Es decir, el Estado, tiene que promover lo que es el libre acceso. ¿A qué? A que los proveedores puedan participar dentro de los procesos de contratación, ¿correcto? Entonces, ese es un principio también importante dentro de este esquema, ¿no? La parte de transparencia y facilidad de uso, es decir, son principios respecto de que todo proceso de contratación está basado en ¿qué? En reglas, en criterios, ¿correcto? Pero que, digamos, que las entidades contratantes, que son los que convocan, es decir, el Estado, tiene que garantizar que sea de acceso público, tiene que garantizar que haya sido publicado de manera oportuna, ¿no? Y que deben de brindar acceso a plataformas digitales, ¿no? Que ya vamos a comentar un poco sobre eso. Tiene que facilitar cuáles son los procedimientos, dar a conocer cuáles son los trámites. Por lo tanto, todo eso tiene que ser transparente y tiene que ser de fácil uso, ¿correcto? La parte de competencia, ese es un principio en la cual, digamos, se tiene que establecer, digamos, las mejores condiciones para que exista una competencia leal, una competencia efectiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa competencia leal y efectiva, ¿qué va a obtener el Estado? Va a obtener la mejor propuesta, la propuesta más ventajosa, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder satisfacer, digamos, los intereses públicos y como consecuencia también de los ciudadanos, ¿correcto? Entonces, digamos que de esa forma se garantiza que existe un equilibrio. ¿Entre qué? Entre la calidad,
entre el precio, entre las fechas de entrega, ¿correcto? Entonces, al existir competencia, va a facilitar como consecuencia todo ello, ¿correcto? La igualdad de trato. ¿Qué quiere decir este principio? Que las entidades contratantes, es decir, el Estado, tiene la misión de garantizar, ¿no?, que los proveedores que han sido, digamos, convocados o que quieren participar tengan las mismas condiciones, tengan las mismas oportunidades respecto del trato que reciben por parte de la entidad contratante, ¿correcto? Y esta igualdad de trato se tiene que dar en todas las etapas de la contratación pública, ¿no? Por lo tanto, digamos, este principio prohíbe, ¿no?, por ejemplo, de que existe algún trato especial, un trato preferencial, un trato privilegiado hacia algún proveedor, ¿correcto? Entonces, digamos que es lo que busca este principio de igualdad de trato, ¿no? La parte de equidad y colaboración. Bueno, digamos que todos los participantes o actores que intervienen en un proceso de contratación tienen que buscar la equidad, es decir, el equilibrio, ¿no?, entre los derechos que tiene, ¿correcto?, y las obligaciones que van a tener. Obviamente cada quien en su esquina, ¿no? Por un lado el Estado, por otro lado los proveedores. Entonces tiene que haber esa equidad, esa colaboración, ese equilibrio, ¿no?, entre los derechos y obligaciones que tienen cada actor dentro de un proceso de contratación, ¿correcto? Dice sostenibilidad de las contrataciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades contratantes, es decir, el Estado, tiene que promover prácticas responsables dentro de sus procesos, ¿no?, para poder adquirir un bien, un servicio, ¿no?, para poder, digamos, procurar que se genere alguna obra, ¿correcto? Por lo tanto, ahí tiene que, digamos, este principio busca la sostenibilidad. ¿A qué se refiere? Que un determinado requerimiento puede afectar, digamos, la parte social o puede afectar la parte medioambiental. Por lo tanto, el Estado tiene que buscar la sostenibilidad de las contrataciones públicas, digamos, no vulnerando la parte social y no vulnerando la parte medioambiental, ¿correcto? A eso se refiere. Dije además sostenibilidad de las contrataciones públicas, que es lo que estamos tocando en este momento, ¿no?, respecto de los aspectos sociales y medioambientales, ¿correcto? Viene la parte de innovación. La parte de innovación quiere decir este principio de que las entidades contratantes tienen que promover la innovación, ¿correcto? Y esto se tiene que reflejar cuando el Estado quiera, digamos, contar con bienes, con servicios o con obras, pero que intervenga la innovación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la innovación quizás pueda originar de que se pueda crear algún bien o algún servicio que hoy por hoy no existe en el mercado, ¿no?, pero que sin embargo está en un requerimiento. Por lo tanto, si hay un requerimiento que no está en el mercado, la innovación tiene un papel importante, ¿no? Entonces, digamos, es una forma de poder satisfacer alguna necesidad por parte del Estado, pero que en el mercado no exista, ¿no? También se puede dar el caso respecto de este principio de innovación, ¿no? Y la vigencia tecnológica. Este principio, digamos, requiere, ¿no?, de que las entidades contratantes, digamos, quieran proveerse de algún bien, de algún servicio, de alguna obra, pero que obviamente tiene que reunir condiciones de calidad. Y por lo tanto, esas condiciones de calidad origina que tenga que ver también con la parte tecnológica, que esa tecnología sea moderna, ¿no?, para poder cumplir, digamos, el requerimiento de manera óptima, de manera efectiva. Por lo tanto, digamos, la vigencia tecnológica, digamos, tiene que estar, digamos, amarrado, ¿no?, a un producto, a un servicio o a una obra que tenga la mejor tecnología, que tenga, digamos, un buen tiempo de duración de vigencia de esa tecnología, que tenga que, digamos, el proveedor poder proveer un poco o anticiparse un poco a que si esa tecnología que aplicó para proveerle al Estado quizás pueda ser repotenciada en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces digamos que también forma parte de los principios rectores de esta ley 32069. ¿Ok? Muy bien, entonces conozcamos la estructura de la ley 32069, llamada Ley General de Contrataciones Públicas. Está compuesta por títulos, por capítulos, por subcapítulos, y cada uno de ellos está conformado por artículos, ¿correcto? Entonces podemos ver en la imagen, ¿no?, que
se cuenta aproximadamente con 100 artículos en la ley, que es bastante información, ¿correcto? Tenemos la parte de disposiciones generales, quiénes son los actores involucrados en un proceso de contratación pública y que en el reglamento lo abre como un abanico, ¿correcto? Ahí tenemos en la parte de los capítulos quiénes son los actores, quién es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, lo que antes se llamaba OCE, ahora se llama OS, ¿correcto? Tenemos la central de compras también, que es, digamos, una figura que ha sido, digamos, mantenida pero con nuevas reformas, ¿no? Y que hoy se conoce como central de compras. Tenemos las entidades contratantes, que es el Estado propiamente dicho, y también tenemos los proveedores, que pueden ser de bienes, de servicios o de obras, ¿no? Y los proveedores, por ejemplo, tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que es, digamos, una forma de poder registrarse a través de una plataforma digital llamada Pladicop, ¿correcto? Que es una plataforma digital donde se tiene que, digamos, registrar, ¿no? Cada actividad dentro de un proceso de contratación para un tema de transparencia, de publicidad, de trazabilidad, ¿correcto? Por lo tanto, ahí está presente este título llamado actores involucrados, ¿no? Ahora, las modalidades y herramientas para la contratación pública, ¿no? Ahí tenemos varias modalidades dentro de lo que es la contratación pública, ¿no? Lo que es las contrataciones para las atenciones de situaciones de emergencia, también tiene otros lineamientos propios, y las herramientas facilitadoras de las contrataciones públicas, es decir, prácticamente estamos hablando del Pladicop, ¿correcto? Y ahí tienen su distribución, ¿no? Tanto del título, del capítulo y del subcapítulo, de qué artículo a qué artículo lo comprende, ¿correcto? Y la parte importante es el proceso de contratación pública, es decir, todo proceso de contratación pública pasa por 3 fases: las actuaciones preparatorias, la parte de la selección y la parte de la ejecución contractual, ¿correcto? Entonces, digamos que son las fases del proceso de contratación pública, ¿no? Y ahí viene pues ya el contexto de lo que es la solución de controversias, ¿no? Y la parte de la aplicación del régimen de infracciones y sanciones por ambas partes, ¿no? Y está acompañado de disposiciones complementarias, finales, modificatorias, transitorias y derogatorias, ¿no? La última parte de disposición complementaria derogatoria es, por ejemplo, donde especifica cuáles son las normas o leyes que dejan de estar vigentes, ¿no? Que es lo que hemos tocado en primera instancia, ¿no? Entonces estamos hablando de aproximadamente 100 artículos y estamos hablando más o menos de 45 disposiciones complementarias, finales, modificatorias, transitorias, ¿no? Ese es el esquema global de lo que presenta la estructura de la Ley 32.069, Ley General de Contrataciones Públicas, ¿ok? A ver, tenemos ahora la estructura, pero ya no de la ley, sino del reglamento de la Ley 32.069, ¿correcto? Esta ley tiene también, digamos, un poco abre el abanico. Por ejemplo, en la parte de actores involucrados dentro de un proceso de contratación pública tenemos la Dirección General de Abastecimiento, el DGA, el OS que acabamos de describir y Perú Compra, ¿no? Tenemos las entidades contratantes, que es el Estado, a través de sus distintos, digamos, componentes, ¿no? De gobierno local, gobierno regional, gobierno descentralizado, etcétera. Y tenemos los proveedores también, ¿no? Dentro de los proveedores está, como lo había comentado, el Registro Nacional de Proveedores, nos habla sobre la ficha única que debe tener el proveedor y también la parte importante, ¿no? Cómo el Estado, a través de este contexto, evalúa el desempeño del proveedor. Eso le da, digamos, facilidades posteriores, ¿correcto? Y también impedimentos, es decir, ¿qué puede impedir de que un proveedor pueda participar dentro de un proceso de licitación pública, ¿no? Tenemos disposiciones generales de bienes, servicios y obras, ¿no? Tenemos las actuaciones preparatorias, la fase de selección, ¿no? Algunas disposiciones especiales de algunas modalidades diferenciadas, porque recordemos que tenemos licitación pública, concurso público y otras modalidades diferenciadas, ¿correcto? Que repito, no están tanto, o sea, no prima tanto la cuantía, sino que acompañado de la cuantía están sus condiciones para que pueda usarse cierto tipo de procedimiento de selección, ¿correcto? Para un proveedor, ¿no? Entonces, digamos que todo esto nos ofrece el reglamento y nos habla sobre el proceso de contratación de bienes y servicios que vamos a establecerlos o vamos a conocerlos también bajo lineamientos generales. Hasta el momento, en esta primera pantalla, tengo 152
artículos, ¿correcto? Pero ahí no acaba el resumen de esta ley, perdón, de este reglamento. Tenemos la siguiente imagen, ¿no? Nos habla sobre el proceso de contratación de obras y consultoría de obras, las modalidades de la contratación pública eficiente, herramientas facilitadoras, como les había comentado, el PLADICOP, ¿correcto? El catálogo electrónico de acuerdo marco y la estandarización de requerimientos. Tenemos también la contratación para la prevención de atención de emergencias, que tiene otro marco legal dentro del reglamento. Las contrataciones de bienes y servicios en temas de salud también tiene otros lineamientos, ¿correcto?, dentro del reglamento. La parte de solución de controversias. Y como pueden ver ahí, estamos en el artículo ya 317 de lo que es el reglamento de la ley, pero ahí no acaba, tenemos más información. Es decir, aparte de lo que es la solución de controversias, tenemos el régimen de infracciones y sanciones, condiciones de algunos procedimientos administrativos y las disposiciones finales, ¿correcto? En total tenemos 389 artículos que conforma el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, es decir, estamos hablando de mucha información y todas ellas relevantes dentro de este contexto para poder, digamos, realizar todas las fases de la contratación, ¿correcto? Actuaciones preparatorias, la parte de la selección y la ejecución, ¿correcto? Entonces, todo esto nos da los lineamientos en este reglamento que es el Decreto Supremo 009-2025. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos que conocer un poco sobre las modalidades de contratación, ¿correcto? Pero antes de entrar a este tema de procedimientos de selección competitivo según la ley 32069, tenemos que conocer algunos conceptos importantes y que son vinculantes a los procedimientos de contratación. Entonces, digamos que han habido muchos cambios dentro de lo que es la normativa respecto de los procedimientos, o sea, es distinto a la ley anterior. ¿Correcto? Por lo tanto, esta nueva publicación, digamos que genera, digamos, muchas dudas, ¿no? De cómo poder interpretarlo. Es decir, cómo funcionan los procedimientos de selección. Yo como proveedor, ¿cómo sé en qué procedimiento me van a aplicar? ¿Correcto? Entonces, eso se da en la fase de selección y es justamente donde los operadores, es decir, los proveedores, digamos, van a poder, digamos, enmarcarse dentro de algún procedimiento. Entonces, aquí, digamos, vamos a tratar bajo lineamientos generales de poder un poco aclarar de cómo funciona, ¿no?, la fase de selección, ¿no?, a través de sus distintos procedimientos o modalidades. Entonces, vamos a empezar un poco indicando que hay algunos procedimientos que van a estar en vigencia a partir de la fecha de la de vigencia de la nueva reglamentación, es decir, a partir del 22 de abril del 2025. Hay procedimientos de selección que se aplican a partir de la vigencia del reglamento y de la ley, repito, a partir del 22 de abril del 2025. Pero, sin embargo, hay otros procedimientos o modalidades de selección que van a estar recién habilitados en julio del 2025, otras que van a estar habilitadas a finales del 2026, en noviembre me parece, para ser exacto. ¿Y esto por qué? Porque básicamente hay procedimientos que dependen, o sea, dependen de la parte operativa de la plataforma, es decir, de Pladicop, ¿no? Entonces, digamos que esa plataforma llamada Pladicop va a integrar a todas las plataformas del Estado que tienen que ver con las compras públicas. Entonces, se entiende que Pladicop está en un proceso de implementación de manera progresiva. Entonces, la operatividad para poder aplicar una fase de selección a través de los procedimientos y modalidades va a estar en función de ese nivel de progresión que pueda tener la implementación de esta plataforma digital llamada Pladicop, ¿correcto? Ahora, dicho esto, entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a conocer un poco los conceptos generales que pueden ver a ustedes en la diapositiva, ¿no? Entonces, digamos, esos conceptos son los que van a caracterizar a los procedimientos de selección, ¿correcto? Entonces, hay algunos conceptos nuevos, otros que ya conocemos de la normativa anterior, pero digamos que la idea es que vayamos un poco conociendo o familiarizándonos prácticamente con estos conceptos que son pocos para el tema de poder entrar a la parte de las distintas fases de selección y sus modalidades, que son los procedimientos, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, dice lo que es anuncio de contratación futura. ¿Qué cosa es el anuncio de contratación futura? ¿No? Primero que nada, hay que establecer aquí que es un medio, ¿no? Un medio para dar a conocer de manera temprana, digamos, es decir,
vamos a dar a conocer de manera temprana a los proveedores, ¿no? Que pudiesen estar interesados, ¿no? De lo que yo voy a requerir como entidad contratante. Por lo tanto, voy digamos, a dar a conocer de manera temprana, ¿correcto? Digamos, cuáles son mis requerimientos. Entonces, estamos hablando de que el anuncio de contratación futura es una herramienta de gestión que, digamos, básicamente lo voy a publicar en Pladicop, ¿correcto? Que es la plataforma digital, ¿no es cierto? Y que lo puedo publicar en mi propia página web como entidad del Estado, ¿correcto? Entonces voy a publicitarlo, ¿no? Y voy a presentar mi requerimiento a través de una ficha técnica, por ejemplo, ¿no? Para poder especificar cuáles son los requerimientos específicos que yo como entidad contratante requiero por parte de un proveedor del Estado, ¿correcto? Entonces ahí yo voy a escribir bajo lineamientos generales, digamos, el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿No? Cuáles son, digamos, los costos, los plazos de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, bajo lineamientos generales. Entonces, perdón, entonces yo voy a, digamos, a plasmarlo en el Pladicop, ¿no? De manera temprana. ¿Por qué? Porque digamos que eso me va a permitir que los proveedores digamos, que estén interesados en mi requerimiento, digamos, puedan conocer las características de ese procedimiento, ¿correcto? Y al conocer de manera temprana las características que yo requiero como entidad, el proveedor se pueda preparar, ¿correcto? Pueda de manera también anticipada ir viendo cómo puede cumplir los requerimientos de esa ficha técnica y por lo tanto van a promoverse, ¿qué cosa? La libertad de concurrencia, se va a promover de que ese proveedor pueda participar de un proceso, ¿correcto? De un proceso de contratación. Entonces, digamos que es la finalidad, ¿no? Digamos, es lo que permite este anuncio de contratación futura, ¿no? Entonces, digamos que esto va a permitir, pues, que mis proveedores, pues, desde muy temprano, ¿correcto? Conozcan las características, se preparen con mucho tiempo de anticipación y eso va a permitir que mi procedimiento de selección, yo como entidad contratante, tenga plazos más cortos, ¿correcto? De eso se trata. ¿Ok? Entonces, si hablamos de plazos, los plazos normales son 22 días y si tú lo anuncias como contratación futura, se reduce a 10 o 11 días, ¿correcto? Por lo tanto, acelera un poco el proceso, ¿correcto? Ahora, digamos que otro concepto nuevo dentro del reglamento de la ley general es la parte de los evaluadores, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, digamos que evaluadores siempre han habido, de la versión anterior, de la normativa anterior también ha habido evaluadores, pero digamos, el más conocido, ¿no? Respecto de la norma anterior digamos, los comités de selección, ¿no? Eso siempre ha habido, ¿no? Pero que, digamos que en el caso del comité de selección, como pueden ver ahí, es el que está integrado, ¿no? Por tres personas, uno de ellos tiene que ser comprador público de la DEC, ¿no? ¿Qué cosa es la DEC? La dependencia, ¿no? Encargada de la contratación. Y dice comprador público. ¿Quién es comprador público? La norma define al comprador público al servidor o funcionario encargado de la DEC. La DEC es la dependencia, ¿no es cierto?, encargada de las contrataciones. Por ejemplo, en un ministerio, en una entidad gubernamental, van a existir servidores y funcionarios, ¿correcto? Ellos son los responsables de poder requerir, ¿no es cierto?, un producto, un bien, un servicio o un suministro, ¿correcto? Entonces, la norma los llama a ellos compradores públicos, pero dice de la DEC, claro, la dependencia encargada de las contrataciones. La DEC, por ejemplo, en un ministerio o en cualquier entidad gubernamental, la DEC es el área de logística, porque es el área de logística quien va a recibir el requerimiento de un área usuaria, ¿correcto? Y la DEC, que es el área de logística, es quien va a, digamos, a originar ese requerimiento y que después se pueda dar el proceso de selección y de contratación, ¿no? Entonces, digamos que es la parte de los evaluadores. Y el oficial de compra, ¿no? ¿Quién es el oficial de compra? Dentro de lo que es la dependencia encargada de las contrataciones, es decir, la DEC, que actualmente, digamos, existen, digamos, o son llamados, ¿no? Son llamados, el área logística, etcétera, o quien haga las veces. Por lo tanto, dentro de esa dependencia encargada de las contrataciones, digamos,
va a existir lo que es, digamos, contrataciones que no tengan mucha envergadura, mucho riesgo, mucha cuantía, que es un proceso de compra mucho más rápido, más flexible. Entonces, en esos escenarios se designa un oficial de compra. El oficial de compra es un servidor público designado dentro de la entidad del Estado, ¿no? Que tenemos muchas entidades dentro del Estado, pero el oficial de compra es el servidor público o funcionario que es designado para poder llevar a cabo un proceso de licitación, ¿correcto? Entonces, y obviamente tienen ciertas características, ¿no? Y lo que es el jurado, bueno, el jurado ya es para, digamos, o sea, se establecen jurados dentro de las entidades contratantes, ¿no? Porque el procedimiento de selección, digamos, tiene una complejidad técnica, tiene una cuantía mayor, ¿correcto? Entonces hay una, digamos, una necesidad de que exista un jurado. ¿Por qué? Porque ese jurado va a realizar una calificación de manera individual, ¿correcto? Por lo tanto, digamos, son los evaluadores que hoy por hoy tenemos bajo esta, digamos, este procedimiento de selección competitivo según la ley 32069, ¿correcto? Pero también tenemos la parte de evaluación económica. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación económica dentro de la norma se ha determinado en esos tres tipos que ustedes pueden ver. Es decir, hay tres tipos de evaluación económica, pero en realidad, digamos, esos tipos de evaluación ya existían en la norma anterior, claro, con diferente nombre, ¿no? Pero digamos que existen hoy por hoy dentro de la normativa actual, ¿no es cierto? Y se les ha clasificado de esa forma, es decir, la parte simultánea a la evaluación técnica, la parte posterior a la evaluación técnica y con lance, ¿no? Es así como se le conoce. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, la evaluación económica simultánea a la evaluación técnica. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que la evaluación económica se hace, es decir, la propuesta económica se hace simultáneamente a la evaluación técnica. Es decir, yo evalúo la parte económica y evalúo la parte técnica al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, ¿correcto? Entonces, digamos que el factor económico, es decir, el precio, ¿no? Y la parte técnica son evaluadas al mismo tiempo. Por eso se llama simultáneo, ¿no? Es decir, no es que yo, digamos, no es que yo primero califique lo técnico y después abro los sobres económicos, no. Yo lo hago al mismo tiempo y le doy un puntaje, ¿correcto? A eso se le conoce como evaluación económica simultánea. Y la evaluación económica posterior, digamos que la evaluación posterior es que yo como entidad contratante, ya sea oficial de compra, jurado, etcétera, yo primero voy a evaluar la parte técnica, ¿correcto? Entonces, digamos que yo voy a, digamos, a seleccionar primero los que cumplan la parte técnica y les voy a dar un puntaje, ¿no? Y a partir de esa preselección, por llamarlo de una forma, yo voy a recién a abrir los sobres económicos, ¿correcto? Es decir, donde está el monto, el presupuesto que ofrece ese proveedor, ¿correcto? Entonces, digamos que ahí recién yo voy a abrir la oferta económica. Es decir, primero evalúo la parte técnica del universo, selecciono los proveedores que califican y recién ahí abro los sobres económicos, ¿no? Esa es la parte de posterior a la evaluación técnica. Y con lances, ¿qué quiere decir esta parte? Es decir, cuando es con lances, digamos, es lo que se conoce, y también es de la normativa anterior, lo que se conoce como subasta inversa electrónica. Es decir, los postores, es decir, los proveedores, mejoran sus montos respecto de sus ofertas a través del Pladicop, ¿correcto? Es decir, a través del sistema, ¿no? Ahí donde se, digamos, de manera posterior, digamos, se va mejorando los montos de sus ofertas de los proveedores. Y se entendería, pues, de que el que oferte menos, ¿correcto? Para el Estado es un ahorro. Entonces, al ofertar menos, el Estado le otorga la buena pro, ¿no? Es como una subasta, por eso se le conoce como subasta electrónica. Dicho esto y conociendo estos conceptos, tenemos estos siguientes cuadros, ¿correcto? Que son los procedimientos de selección. Y aquí la pregunta es, yo como organización, la parte de mi objeto social que yo digamos, doy un producto, un servicio o la combinación de ambos. ¿En qué parte yo voy a ubicarme? Es decir, aquí dice licitación pública vigentes a partir del 22 de abril. ¿Qué cosa es? Licitación pública para bienes, abreviada para bienes, para obras y abreviadas para obras. Y como pueden ver ahí, cada tipo de licitación, como pueden ver en la parte derecha, está lo que hemos descrito. Se puede hacer un anuncio de contratación futura, en algunos casos es opcional, en algunos casos no puedes hacer un anuncio de contratación futura, ¿correcto? ¿Tiene evaluadores? Sí,
para ciertos tipos de licitaciones tiene que existir un oficial de compra o un comité, o puede existir un comité o un jurado, o simplemente un oficial de compra o un comité. Todas esas variantes en la parte de evaluadores, ¿correcto? Se tiene que elevar al OS, que es lo que antiguamente se conoce como OS, sí en algunas licitaciones y no en otras, ¿no? La evaluación económica dice, simultánea, tengo que evaluar la parte técnica y la parte económica de manera al mismo tiempo, ¿no? O no, posterior, primero la técnica y de los que resulten con las mejores propuestas técnicas, recién le aperturo el sobre en la parte económica, ¿no? Entonces, para eso sirven esos conceptos que acabamos de describir, ¿no? Y los registros de participantes, lista abierta, listas, en este caso listas abiertas. Existen listas abiertas, listas cerradas y listas abiertas con invitación. Lista abierta quiere decir que cualquier proveedor puede participar, obviamente dentro del objeto social relacionado al requerimiento del Estado, ¿correcto? Lista abierta. Lista abierta con invitación quiere decir que sí, pues cualquier proveedor puede participar, pero el Estado invita a ciertos proveedores, ¿correcto? Y la lista cerrada es de que cualquier proveedor no puede participar, solamente con invitación. ¿Correcto? Entonces existen esos escenarios para las distintas licitaciones públicas. Entonces tenemos que ubicarnos aquí. En este primer cuadro llamado licitación pública, entonces tenemos que ubicarnos. Aquí podemos ubicarnos nosotros si queremos proveerle al Estado, ¿no? Entonces aquí tenemos la cuantía, ¿no es cierto? Hay escenarios para montos iguales o mayores a 485.000, para montos menores también para 485.000, ¿no? Pero está en función de la condición de uso. ¿Cuál es la condición de uso? Bienes, abreviadas para bienes, obras y abreviadas para obras. En función de eso, yo tengo que ubicarme, tengo que saber qué procedimiento de selección me van a aplicar a mí en función del requerimiento. Por lo tanto, una licitación pública es un procedimiento común, ¿pero para qué? Para contratar bienes y obras, como lo pueden ver en el cuadro, ¿no? Es decir, el objeto es, digamos, seleccionar la mejor oferta de un proveedor, pero respecto de una propuesta económica y técnica relacionada ¿a qué? A bienes y a obras, ¿no? Ese es el uso exclusivo de licitación pública. Y también tenemos la parte de concurso público, es decir, el concurso público es un procedimiento, pero para contratar, ¿qué cosa? Servicios, para contratar consultorías, ¿no? Y otros servicios que quizás no están regulados dentro de la licitación pública, pero a lo que voy es de que en la parte de concurso público, digamos, básicamente prima los factores económicos, ¿no? Claro, tiene que estar acompañado de una capacidad técnica, de la experiencia o de cualquier otro aspecto relevante que se considere en el requerimiento. ¿Correcto? Entonces, esto implica, sí, también una convocatoria pública, se tienen que presentar propuestas por parte de los interesados, es decir, de los proveedores, tiene que haber una adjudicación respecto de la buena pro, respecto del contrato, ¿correcto? Entonces, digamos que tiene que haber criterios también de selección. Y aquí es la pregunta, ¿dónde me ubico yo? ¿Cuál sería el procedimiento que me pueden aplicar? ¿No? Tengo concurso público de servicios, cuando la cuantía es mayor o igual a 485.000. También tengo a menores, ¿no? Respecto de, por ejemplo, de lo que es el concurso público abreviado. Es decir, aquí puede entrar servicios, consultoría de obras también, ¿no? Pero puede ser para menores de 485.000, ¿no? Y para también expertos y gerentes de proyecto con esos montos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí vemos si es que está aplicada la contratación futura, quiénes son los evaluadores por cada tipo de procedimiento, la evaluación económica y el registro de los participantes, es decir, de los proveedores. ¿Ok? También tenemos otras modalidades diferenciadas. Y aquí está lo que es la subasta inversa electrónica, ¿correcto? Entonces, la subasta inversa electrónica contrata bienes y contrata servicios, pero que siempre y cuando tengan una ficha técnica. La ficha técnica es una ficha ya definida, ¿correcto? Donde están las características técnicas del producto o del bien o del servicio, ¿no? Entonces, digamos que es un procedimiento que, digamos, lo establece, por ejemplo, Perú Compras, ¿no? Entonces, Perú Compras también contribuye, ¿no?, a que se pueda generar o, digamos, promocionar este tipo de subastas inversas electrónicas, ¿no? Entonces, digamos que aquí se evalúa la parte técnica primero, ¿correcto? Y después se califica de manera posterior la evaluación económica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden ubicar también las empresas que dan servicio, ¿no? Porque dice, bienes y servicios que cuenten con ficha técnica, ¿no? Y digamos que no hay un límite de cuantía, ¿no? La comparación de precios también, es decir, yo voy a comparar un precio respecto de otro que existe en el mercado, pero que ya está mapeado por el Estado. Es decir,
yo tengo un requerimiento, pero yo ya tengo una referencia, ¿no? Y está en la Dirección General de Abastecimiento. Es decir, ese requerimiento de ese producto, de ese servicio, yo ya sé más o menos cuánto cuesta, porque yo ya lo tengo mapeado, la Dirección General de Abastecimiento ya lo tiene mapeado. Entonces yo voy a comparar lo ofertado con, digamos, lo que tiene el DGA, ¿no? Y en función de eso va primando mi selección de proveedores. Y lo que es concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ¿no? También tenemos otros procedimientos diferenciados. Por ejemplo, estos entran a partir de julio del 2025, entran en vigencia, ¿no? Estamos hablando de bienes especializados, de obras con precalificación y de con precalificación. ¿Qué quiere decir? Obras con precalificación. ¿Qué quiere decir? Que por la envergadura de la cuantía, ¿correcto? Estas empresas proveedoras, en este caso de obras o de bienes especializados, antes tienen que ser evaluados. Es decir, antes que se inicie el proceso de contratación, tiene que haber un proceso previo, anterior. Es decir, tengo que precalificar a mis proveedores. Cualquiera no puede entrar por los montos que se ven en la cuantía. ¿Correcto? Entonces, eso se ve en los procedimientos diferenciados. ¿Correcto? Tengo otras modalidades que entran a partir de febrero del 2026. Tengo el diálogo competitivo, obras con negociación y también concurso público de diálogo competitivo. Entonces, estos entran a partir del 22 de febrero del 2026. ¿Correcto? Entonces, hay que, digamos, establecer muy claro de que el Pladicop de manera progresiva va a permitir, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que el Pladicop para esa fecha debe tener ya implementado, digamos, las herramientas que faciliten, ¿no? Un proceso transparente con la debida información para poder acceder a un concurso, ¿correcto? Seguimos teniendo otros procedimientos, pero estos van a entrar en vigencia a partir de noviembre del 2026, ¿no? Que es, digamos, básicamente para el tema de tecnologías sanitarias, para la parte de soluciones innovadoras, es decir, prototipos, donde hay investigación, desarrollo, ¿no? Donde, digamos, se establezca, digamos, independientemente de su cuantía, estos escenarios, ¿no? Pero, repito, son a partir de noviembre del 2026, ¿correcto? Ahora, hablemos de los contratos menores. Según el artículo 34 de la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, se consideran contratos menores a quién? Aquellos contratos celebrados por las entidades contratantes. Eso es de manera universal, ¿correcto? Pero ¿cuál es la característica? Que los montos de la contratación sean iguales o inferiores a 8 UIT. Y aquí también puede calificar cualquier empresa, para bien o para servicio, ¿correcto? Es decir, 8 UIT para el año 2025 es 5.350. 8 UIT son 42.800. Si hasta ese tope existe un requerimiento, estamos hablando de un contrato menor, ¿correcto? Y tiene que estar vigente al momento de la contratación. ¿Por qué se dice vigente? Porque sí, pues la UIT en el 2025 es 5.350, pero para el 2026 se incrementa. Entonces tiene que revalorizarse esas 8 UIT, por eso dice vigentes al momento de la contratación. Y no requieren procedimientos de selección para su contratación. Es decir, esto es importante, ¿no? Porque digamos que el hecho de que no exista un procedimiento de selección para su contratación, es decir, todos los cuadros anteriores que hemos visto, no habla sobre contratos menores, ¿correcto? Pero sin embargo, eso no quiere decir pues que tú puedas actuar de libre albedrío como proveedor o la entidad contratante también puede actuar como quiere. No, se tiene que, dentro de la administración pública, evidenciar transparencia, evidenciar los principios, ¿correcto? Y que, si bien es cierto, no existe un tema de algún procedimiento que se le aplique para seleccionarlos, tiene que publicarse, ¿no es cierto?, en el Pladicop también, ¿correcto? Entonces, digamos que este tipo de contratos están vigentes, más aún con esta nueva ley, ¿correcto? Pero que, digamos, que establece ahí estos escenarios, ¿no? Entonces, digamos que no existe una normativa específica para los contratos menores, pero sí dentro de la ley habla y dentro del reglamento de que este tipo de contratos tienen que ser supervisados, ¿correcto? Es decir, aquí lo tenemos, ¿no? Una supervisión. Los contratos menores se rigen por el artículo 3.1 de la ley 32069. ¿Qué quiere decir? Dice, los contratos menores se encuentran sujetos a la supervisión ¿de quién? Del OS, ¿no? Que es la entidad que supervisa. Entonces, tienen que estar supervisados por el OS. Dice, tiene la función, el OS, de supervisar de forma selectiva o aleatoria, ¿correcto? Incluso a pedido de parte, es decir, la entidad contratante o el mismo proveedor puede solicitarle al OS de que supervise ese contrato menor, ¿correcto? Y dice la DEC, es la dependencia encargada de las contrataciones, que es una dependencia de la entidad contratante,
¿correcto? A través del área de logística, por ejemplo, la ADEC es responsable de realizar el monitoreo y evaluación de los contratos menores. Entonces tiene que evidenciarla ante la OS que ese contrato menor, la dependencia lo está monitoreando y lo está evaluando, ¿correcto? En la parte de regulación, no, es decir, tiene que, digamos, las entidades contratantes actuar en función de lo que dice el reglamento, ¿no? Y si no está regulado en el reglamento, entonces las entidades contratantes pueden, ¿no?, establecer sus propios procedimientos para poder seleccionar a un proveedor bajo el contrato menor, de acuerdo a la cuantía, que es 42.800, ¿correcto? Y que deben registrarlo en el Pladicop, que es la plataforma digital. ¿Sobre qué? Sobre la información de esos contratos menores, ¿correcto? Desde actuaciones preparatorias, ojo, hasta la ejecución del último pago. Es decir, todo el proceso de contratación, es decir, de actuaciones preparatorias y de la selección y de lo que es la ejecución. Todo ello tiene que estar registrado en el Pladicop, ¿no? ¿Qué provisiones tiene? Que no se puede fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras. ¿Qué quiere decir esto? Sí, pues yo soy Pepito el Vivo, y digo, bueno, como es 42.800 y lo que yo requiero supera los, no sé, pues los 150.000, entonces lo voy a fraccionar. Voy a hacer 3 contratos menores. Eso está prohibido, ¿correcto? Además dice, no son impugnables los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación. Sí, pues es una forma, digamos, una desventaja, ¿no? Es decir, si yo como proveedor no estoy de acuerdo con el comportamiento de la entidad contratante, no tengo derecho a impugnar, pero sí tengo derecho a solicitar la nulidad, ¿no? Que es una solución radical, ¿no? Y que va a estar objeto de revisión también, ¿no? La parte de conciliación, es decir, si existe, digamos, algunos escenarios controversiales, ¿correcto? Si existen controversias, tiene que existir conciliación, ¿correcto? Es el mecanismo para solucionar los problemas, las controversias, ¿correcto? A eso se refiere cuando habla de conciliación. ¿Y cómo hago el requerimiento de contratos menores? Y esto es para, digamos, a nivel general, ¿no? Es decir, el área usuaria elabora el requerimiento y el área usuaria de la entidad contratante, ¿a quién se lo remite? A la DEC. ¿Por qué? Porque toda entidad contratante, es decir, la entidad del Estado, tiene una DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, que por lo general, repito, es el área logística. Entonces, la DEC verifica que el requerimiento cumpla con la ley, ¿correcto? Que tenga los lineamientos de la ley. Y, digamos, propone mejoras, ¿correcto? Y que, digamos, esto se establece para que se pueda, digamos, tener finalmente un requerimiento antes de solicitar a los proveedores, ¿no? Antes de solicitar las cotizaciones, ¿no? Entonces, es así como se genera el requerimiento de contrataciones menores. ¿Cómo lo tramito ese contrato menor? Ese requerimiento que ha sido, digamos, originado por el área usuaria y que ha sido remitido a la DEC, ¿se registra en dónde? En el Pladicop, ¿correcto? Entonces, ahí en el Pladicop se tiene que registrar todas las cotizaciones de todos los proveedores que cuenten con un registro nacional de proveedores. Es decir, no es cualquier proveedor, tiene que estar en ese registro nacional de proveedores y pertenezcan al rubro o objeto de contratación, ¿correcto? Y además, una vez que seleccionan al proveedor, se gestiona la certificación de crédito presupuestario, ¿no? Esta es una condición obligatoria, ¿no? Entonces, yo tengo que procurar, pues, tener un certificado de crédito presupuestario, ¿no? Porque si no, esto truncaría todo el proceso de lo que es el contrato, de los contratos menores, ¿no? Las modificaciones contractuales, sí pueden haber modificaciones, ¿no? Pero esas modificaciones contractuales tienen que ser por ambas partes y que además no altere ni la finalidad del requerimiento ni se aumente el monto, ¿no? Por el cual fue convocado, ¿correcto? Entonces, si cumple estas dos cosas, se puede modificar, digamos, la parte contractual, ¿no? Y que esa modificación tiene que estar evidenciada, ¿no? A través de un acta, y esa acta tiene que estar firmada por ambas partes y tiene que estar registrada también en el Pladicop, ¿no? Hemos, digamos, información relevante. ¿Cómo se resuelve un contrato menor? Es decir, dice, la entidad contratante establece el requerimiento de las causales de resolución. La resolución del contrato también tiene que ser notificado a la Pladicop, ¿correcto? Y tiene que sustentarse por qué voy a resolver un contrato menor, porque ha habido alguna controversia, qué es lo que pasa, porque la característica es que yo no puedo impugnar, ¿no? Pero sí puedo solicitar la resolución, o sea, sí puedo establecer la nulidad, ¿correcto? Entonces, digamos, de eso se trata la parte de resolución de contratos menores, ¿no? Y que si es que yo de parte, es decir, como entidad contratante, voy a resolver el contrato menor, tengo que darle un plazo, ¿no? Para que pueda subsanar. Pasado ese plazo, pues yo ya como entidad contratante puedo resolver ese contrato. ¿Cuáles son las buenas prácticas respecto de las licitaciones con el Estado? Y aquí
es importante poder establecer, digamos, algo importante, ¿no? Como pueden ver ahí, hay palabras que son, digamos, se les hace familiar respecto de los principios, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las buenas prácticas, digamos, en la parte de licitaciones con el Estado, digamos, el principal objetivo es garantizar ¿qué cosa? La transparencia, la competencia, la eficiencia dentro de un proceso de contratación, ¿correcto? ¿Y eso qué implica? Aplica, digamos, establecer o aplicar los principios, ¿no? Que pueden ver ahí, algunos de ellos son principios, ¿correcto? Entonces, ahí dice transparencia, sí, pues porque los procesos de selección tienen que ser, ¿qué cosa? Públicos, tienen que ser accesibles, tiene que permitir, digamos, de que todos los interesados, es decir, todos los proveedores puedan conocer, digamos, las bases, los requerimientos técnicos, es decir, las condiciones y también los resultados que pueda obtener, ¿no? La parte de competencia, sí, pues porque se tiene que, en función de esa transparencia, invitar, vamos a decirlo así, a un número razonable de proveedores para que puedan presentar sus ofertas, ¿no? Y de esa manera puedan evitar solamente a pocos participantes, que pueda generar quizás la presunción de algún tipo de monopolio, ¿no? El equilibrio calidad-precio, que también lo hemos comentado, es decir, no solamente nos vamos a basar al precio más bajo, sino también a la calidad y a la capacidad que pueda tener el proveedor, ¿correcto? Porque el proveedor tiene una ponderación, un comportamiento que es evaluado por el Estado, ¿no? El uso eficiente de recursos, sí, porque digamos que debe existir la relación precio-calidad, por lo tanto se tiene que maximizar, ¿no? Cómo es el rendimiento de los recursos. Y la parte del cumplimiento de la ley, es decir, aquí es importante, en la parte del cumplimiento, de que toda licitación tiene que estar ajustada a la norma. Ya sabemos que la norma está conformada por la ley y su reglamento, ¿correcto? Que entra en vigencia a partir del 22 de abril del 2025, ¿no? Y en el cumplimiento de la ley también está en lo que es el prevención de la corrupción. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de las fases de la contratación, estamos hablando de actuaciones preparatorias, estamos hablando de la selección y de la ejecución. Dentro de esas fases tienen que haber recomendaciones para evitar prácticas ilícitas respecto de lo que es la corrupción o cualquiera de sus modalidades, ¿correcto? Y también ahí tenemos, digamos, otras recomendaciones que no básicamente son principios, sino, por ejemplo, está lo que es documentación clara y precisa. Es decir, yo tengo que tener claro las bases de las licitaciones, los requerimientos, las fichas técnicas, todo eso debe ser claro, tiene que ser preciso, ¿correcto? Para que pueda ser entendible por parte de todos los proveedores o todos los postores, ¿no? La evaluación objetiva, ¿qué quiere decir esto? Que la propuesta tiene que ser evaluada de manera objetiva, ¿no? Y para eso yo tengo que contar con una documentación clara y precisa, es decir, tanto como entidad contratante como proveedor, mi gestión documentaria tiene que ser clara, ¿correcto? Y la parte de capacitación, sí, pues es una medida, ¿no?, que deben adoptar ambas partes. ¿Por qué? Porque se tiene que capacitar a los servidores públicos, se tiene que capacitar a los proveedores en conocer esta nueva ley, este nuevo reglamento y todos sus lineamientos establecidos, ¿no? Que es, como repito, es bastante información. Y se tiene que promover la participación, se tiene que promover el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Y la parte de comunicación que también es importante, es decir, se tiene que implementar controles respecto de cuáles son los medios o cuáles son los conductos regulares que yo establezco como entidad contratante o que yo establezco como proveedor para poder comunicarnos, ¿no? Por lo general a través de un correo electrónico corporativo, a través de la plataforma digital Pladicop. ¿Por qué? Porque estos mecanismos, llámese plataforma Pladicop o un correo, van a generar ¿qué cosa? Trazabilidad, van a generar transparencia, va a generar una constancia, una evidencia de algún hecho sobre cada una de las etapas del proceso de contratación, ¿no? Entonces, digamos que se tiene que evitar, ¿no? ¿Ok? Se tiene que evitar que todo tipo de comunicación sea, digamos, no oficial, ¿no? O sea, todo lo contrario, la comunicación tiene que ser oficial, pero a través de estos medios. No puede haber otros medios que evidencien comunicación sobre un proceso de licitación. Eso sí, eso es un error que puede originar, ¿no?, lo que es corrupción, lo que es soborno. Entonces, toda comunicación tiene que ser a través de medios o conductos regulares establecidos por la entidad contratante y por parte del proveedor, ¿correcto? Entonces, no se puede, a través de, digamos, de esos canales digamos, que no son oficiales, no se puede establecer esos escenarios porque digamos, quizás originar que se ofrezca o que se acepte algún tipo de beneficio, algún tipo de ventaja, algún tipo de regalo,
¿no? Entonces, se tiene que garantizar eso. Y también se tiene que garantizar la confidencialidad de la información. Se tiene que garantizar la documentación que se genere, o sea, que provenga del proceso de licitación. ¿Ok? Entonces, todo eso se tiene que establecer como buena práctica, ¿no? Entonces, por lo tanto, también como buena práctica se tiene que generar o identificar las fuentes de riesgo de prevención de corrupción y soborno. Se tiene que establecer cuáles son las infracciones, se tiene que establecer cuáles son las sanciones, ¿no? Para que sean aplicados en caso los trabajadores, ya sea trabajador del proveedor o sea un servidor o funcionario público, digamos, puedan, digamos, ser sancionados por actos ilícitos, ¿no? Entonces, digamos que se tiene que contar con un debido registro respecto de toda la trazabilidad respecto de una licitación. ¿Correcto? Entonces son buenas prácticas en las licitaciones con el Estado. Disculpen un poco la rapidez, pero lo que pasa es que como ha habido mucha información, como pueden ver son 27 diapositivas, y debido al tiempo, pues hemos tratado de plasmarlo de la mejor forma. ¿Ok? Entonces con eso estamos culminando lo que son buenas prácticas en las licitaciones con el Estado. Seguido vamos a brindar toda la información respecto del PPT, respecto del tríptico y respecto del examen. O sea, terminando esto, ya estamos remitiendo la información para que ustedes lo puedan aplicar. Si hay alguna consulta, si hay algún comentario, lo pueden hacer en este momento.